En este video presentaremos la homilía del domingo pasado, 19 de septiembre del 2021, por nuestro obispo católico, Su Excelencia, Monseñor Julio Aonzo de la Argentina. Tomen asiento, mis queridos hermanos, un momentito. Voy a leer las dos lecturas en castellano, la del apóstol San Pablo a los Efesios y el Evangelio de San Mateo de este domingo. Hermanos, os ruego yo, preso por el Señor, que procedáis dignamente en la vocación a la que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros con caridad, solícitos en guardar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Formad un solo cuerpo y un solo espíritu, así como fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Uno es el Señor, una la fe, uno el bautismo. Uno el Dios y el Padre de todos, que es sobre todos y por todas las cosas y en todos nosotros, el cual es bendito por todos los siglos de los siglos. Amén. Y el Evangelio, tomado de San Mateo, dice: en aquel tiempo llegáronse a Jesús los fariseos, y uno de ellos, doctor de la ley, le preguntó para tentarle: Maestro, ¿cuál es el mayor de los mandamientos de la ley? Díjole Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el principal y primero de los mandamientos. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se encierra toda la ley y los profetas. Y estando reunidos los fariseos, les preguntó Jesús diciendo: ¿qué os parece a vosotros del Cristo? ¿De quién es hijo? Respondieron ellos: de David. Pues, ¿cómo replicóles Jesús? David en espíritu le llama a su Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como escabel de tus pies. Si pues David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Y nadie pudo responder una palabra, ni desde entonces osó ninguno a hacer más preguntas. Muy bien, vamos a hacer como hacemos siempre, unas breves palabras. En realidad tendremos que hacer dos sermones, porque tanto la epístola de San Pablo como el Evangelio de hoy tienen los dos son evidentemente palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, y llega hasta la médula, dice la Sagrada Escritura. Entonces, cada vez que uno, como decíamos ayer, cada vez que uno lee la Sagrada Escritura, puede encontrar consideraciones todo el tiempo, porque es palabra de Dios, es palabra viva, no es palabra muerta, no es palabra escrita, es palabra viva y es eficaz. Por eso decía que tendríamos que hacer dos sermones con esto, porque son riquísimas las dos lecturas. No obstante, y esto no trae mayores dificultades, a lo que, gracias a Dios, tenemos la fe y conocemos la doctrina, que es la pregunta que hace nuestro Señor. ¿Y vosotros quién decís que es el Cristo? Si David lo llama Señor, ¿de quién es hijo? ¿De quién es hijo? Entonces los fariseos se quedaron mudos, no pudieron responderle absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Y por qué eran fariseos? ¿Por qué eran fariseos? Los fariseos eran hipócritas. ¿Por qué? Porque no estudiaban la Sagrada Escritura ni estudiaban a los profetas. Por eso nuestro Señor le dice: en estos dos mandamientos se resume toda la ley y los profetas. ¿Por qué dice esto? La ley y los profetas. Porque sabía él mismo lo que le iba a decir a continuación a los fariseos. Porque está hablando del profeta David. Entonces, ¿de quién es hijo? Dice, si lo llama Señor. ¿Cómo lo puede llamar hijo de David si resulta ser que después le dice que es su Señor? Pues bien, esta es una dificultad aparente,
una dificultad aparente. Sin embargo, estos legisperitos, estos hipócritas fariseos, no leían las escrituras, no estudiaban las profecías, lo que hacían era estudiar las tradiciones rabínicas. Entonces agregaban preceptos que ni ellos cumplían a los mandatos que les había dado Moisés. Entonces agregaban preceptos y preceptos y preceptos, y además eran bien hipócritas, porque si el sábado decía que no se podía ni siquiera caminar, no se podía dar más que, supongamos, 15 pasos desde la casa a otro lugar. ¿Qué hacían? Llevaban objetos de la casa, entonces caminaban 15 pasos, ponían el objeto y seguían caminando 15 pasos más. Los hipócritas, que jugaban con la ley de Dios. Muy bien. Entonces nuestro Señor les pregunta, bueno, a ver, porque le preguntaron para tentarle, dice, eran hipócritas. Entonces, nuestro Señor le dice, bueno, a ver, respondan. Y no le respondieron nada. Y es tan sencillo, porque nuestro Señor tiene dos generaciones. Lo hubieran perfectamente respondido si hubieran conocido las Escrituras desde Moisés hasta él. Y además los profetas, con todos los profetas, toda la Escritura habla de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces le hubieran respondido clarísimamente, porque como decíamos, nuestro Señor tiene dos generaciones, una que es eterna y una que es temporal. Entonces, David lo llama Señor, refiriéndose justamente a la generación eterna, porque nuestro Señor Jesucristo ha sido engendrado por el Padre desde toda la eternidad como Hijo. Nuestro Señor tiene generación intelectual, el Padre Celestial lo engendra intelectualmente al Hijo, pero tiene la misma sustancia, es la misma esencia, es Dios de Dios, luz de luz, Dios engendrado de Dios verdadero, y Dios verdadero. Muy bien, entonces, por eso David lo llama Señor, porque es Dios, les está enrostrando a los fariseos que el mismo David le estaba diciendo Dios a aquel a quien ellos estaban negando. Y le preguntan y le dicen para tentarle, le preguntaban para tentarle. Eso es la hipocresía de los fariseos, que desconocían las Escrituras, porque si no hubieran respondido perfectamente, hubieran podido responder perfectamente. Y la segunda generación, que por eso lo llama hijo de David, es la generación temporal. El Verbo se hizo hombre en el seno de la Santísima Virgen, es de estirpe real, como la Virgen. Entonces, él descendía de David, por eso que es hijo de David, en cuanto a la generación temporal, porque descendía de un rey, por eso es de estirpe real. El Señor es rey, su sagrada humanidad será coronada cuando aparezca en gloria y majestad en su reino temporal. Evidentemente, el Señor tiene que venir a reinar y juzgar. Bueno, estas son las dos generaciones de nuestro Señor Jesucristo, que los fariseos, por hipócritas, por no conocer las Escrituras, por no conocer las profecías, lo negaron y lo crucificaron y lo mataron. Pero la historia no ha terminado. Como comentábamos ayer, el clero no estudia las profecías, el clero no estudia las Sagradas Escrituras. Entonces siempre están a punto de negarlo, y lo han negado. Porque la situación real que tenemos hoy es esa. ¿Cómo después de 62 años de vacancia en la sede apostólica no se ha elegido un papa? ¿Qué es esto? Y ahora nos dicen que los que hemos aceptado la ordenación sacerdotal y la consagración episcopal a través de una virtud que se llama epiqueia, que es parte integral de la justicia, es virtud. La virtud de la epiqueia justamente lo que hace es, como decíamos, es saltar la ley cuando la ley
misma es un impedimento de obtener el fin que se propuso el legislador al escribirla. Muy bien. En este momento que no hay papa, porque a los obispos los elige el papa, pero en este momento que no hay papa, ¿qué quiere decir esto? Se acabó la iglesia, no puede haber más sacerdotes ya, no puede haber más obispos, no puede haber más sacramentos. ¿Qué es esto? Entonces, estos nuevos, este nuevo clero que se dice católico, no solamente desconoce las escrituras, no solamente desconoce la ley, sino que son hipócritas porque están atados a la ley. Ellos hablan de leyes para épocas pacíficas, para épocas normales. No estamos en épocas normales, no estamos en épocas pacíficas, estamos dentro de la gran apostasía. Por lo tanto, las leyes no tienen, hay ciertas leyes eclesiásticas, no tienen cabida. Por supuesto que estamos hablando siempre de leyes humanas. En la ley divina no puede haber epiqueya, evidente. Pero en las leyes humanas, sí. Bueno, el derecho canónico es una ley humana de la Iglesia que no puede ser aplicada. Entonces se acabó la Iglesia. Bueno, estos legisperitos actuales, estos hipócritas fariseos actuales, ¿qué dicen? Le están negando a nuestro Señor Jesucristo que su institución de la Iglesia es una sociedad perfecta. Entonces están diciendo que no tienen la posibilidad en sí misma de salir de esta cuestión, de salir de esta apostasía, de salir de esta sede vacancia. Le están negando no solamente la infalibilidad a la Iglesia, sino que en última instancia están negando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios y ha hecho las cosas bien y ha dotado a la Iglesia como institución perfecta de salir de este embrollo. Muy bien. Entonces, por eso digo, esto es gravísimo, pero es la situación en la que estamos. Por eso, como decíamos ayer, y no me tiembla la voz en decirlo públicamente en un sermón, cuando lo dice el obispo, es una predicación solemne, que consideramos que estamos muy lejos y es muy difícil que realmente pueda haber un cónclave donde se pueda elegir un pontífice, porque en estas circunstancias, en estas condiciones, es imposible. Como decíamos, hay obispos todavía que están pensando a ver si el Papa comete errores o no comete errores. ¿Qué sé? Entonces, bueno, por eso digo, todavía la historia siempre se repite. Los fariseos hipócritas niegan la entrada al reino de los cielos, niegan la posibilidad que la Iglesia Católica pueda recuperarse en esta situación, que pueda haber, lo que pueda recuperarse, quiero decir, es la jerarquía católica. La Iglesia Católica no puede fenecer, evidentemente. No puede ser reparada porque no necesita reparación. Lo que necesita reparación es la institución de la jerarquía católica. Eso. Y eso se puede hacer. La Iglesia tiene leyes para hacerlo. Y se puede hacer. Muy bien. Pero no se necesitan hombres que estén dispuestos a esto. Muy bien. Bueno, por eso decía, esto es una partecita nomás de lo que podemos decir del Santo Evangelio. Lo otro es, y ahí corto esto, y nos vamos a ir un poquitito para hacerle cortito, a la epístola de San Pablo. Dice, mantener la unidad del Espíritu. Y San Juan clarísimamente dice que el que disuelve esta unidad del Espíritu es un anticristo. ¿Qué es el anticristo? Es el que disuelve a Jesucristo. El que rompe la unidad con Jesucristo. ¿Qué es lo que provoca el Espíritu Santo? Esta epístola, que es a los Efesios, hay que leerla toda, porque segundos renglones después empieza a hablar de la riqueza del Espíritu Santo, cómo la unidad del cuerpo místico se logra en el Espíritu Santo, y la logra el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo no está dividido, sino que a cada uno, a cada miembro del cuerpo místico lo dota de dones especiales, unos para una cosa, otros para otra cosa. Y esa es la gran riqueza del cuerpo místico, que divide y rompe y disuelve el anticristo. Cualquiera puede constituirse en anticristo, cualquiera que disuelva el Espíritu de Cristo rompiendo la unidad católica. Por eso se equipara muchísimo al tema del fariseísmo hipócrita que decíamos recién. Porque ustedes fíjense, nuestro Señor en el Santo Evangelio predica 8 bienaventuranzas, donde están compendiadas, donde están resumidas toda la felicidad humana. Y al mismo tiempo, en 8 no bienaventuranzas, sino en 8 maldiciones, resume el espíritu farisaico, que eso está en San Mateo. Uno puede leer tranquilamente 2 capítulos anteriores que acabamos de leer. En ocho maldiciones compendia todo el espíritu farisaico. Por eso decíamos que la importancia de leer las Sagradas Escrituras, de no desconocer a Cristo. San Jerónimo decía claramente: quien desconoce las Escrituras desconoce a Cristo. Y San Juan Crisóstomo, por ejemplo, no pasaba una semana que no leyera todas las cartas de San Pablo. No digo eso, pero para conocer justamente el Espíritu de Cristo, para conocer las riquezas insondables que hay, que Dios ha puesto en el corazón de Jesucristo, sobre todo hay que leer las 3 cartas de San Pablo, que son riquísimas en esto, que es a los Efesios, a los Colosenses y a los Filipenses. Uno tendría que, no digo aprendérselas de memoria, pero por lo menos no dejar pasar una semana sin leerlas. Y leerlas, porque como decíamos, la palabra de Dios es viva y eficaz, y si está orientada al conocimiento de Cristo Jesús, ¿qué es eso? Es lograr las bienaventuranzas, es huir de las maldiciones de los hipócritas fariseos. Así que, bueno, que la gracia de esta Santa Misa, mis queridos hermanos, sea justamente esta, la de llegar a alcanzar las bienaventuranzas y huir de este fariseísmo que seca, de este fariseísmo que no deja elevar el alma a Dios. Muy bien, y que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si te gustó el video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que sigas recibiendo la verdadera doctrina católica, apostólica, romana, tradicional y sedevacantista, cuyo último papa fue Pío XII. Gracias.